Buenos días, hoy día yo voy a realizar mi exposición del tema origen de la filosofía, la materia de filosofía y vamos a empezar. ¿Qué es el origen de la filosofía? En las civilizaciones antiguas, el pensamiento mítico explicaba la realidad desde los mitos, relatos cargados de simbolismo. En la antigua Grecia, a partir del siglo VI a.C., empezó a emplearse una nueva forma de responder cuestiones como ¿cuál es el origen de todo? ¿Qué es el ser y de dónde proviene? Según la tradición, fue Tales de Mileto, 624-548 a.C. Él fue el primero en reemplazar el pensamiento mítico por el racional, que es los logos, para explicar el origen de las cosas en el agua. Así se inicia la filosofía, basada en la curiosidad y el asombro. También era, pero empeñada en satisfacer adecuadamente esa curiosidad por saber. La racionalidad se profundizó con el tiempo. Por ejemplo, Pitágoras, 570-495 a.C., explicó el origen de todo desde los números. Con lo que fue más allá de las explicaciones naturalistas de los primeros filósofos. El universo no solo es una armonía de números, sino que también una armonía de notas musicales que generan la realidad que conocemos como una sola sinfonía. Esta explicación de la realidad se distanciaba mucho de las viejas tradiciones mitológicas, por lo que desde entonces surge un pensamiento crítico con la realidad circundante, para comprender la realidad desde sus causas intrínsecas. Ahora les vamos a hablar sobre la actitud filosófica. ¿Qué es la actitud filosófica? Es asombrarse y maravillarse de todas las cosas. Es una actitud innata. Es espontánea en la niñez, pero suele perderse con la edad. El asombro y la curiosidad ante la realidad son los que llevan las preguntas por su sentido. Pues los hombres comenzaron siempre a filosofar motivados por la admiración. Al principio admirados ante los fenómenos sorprendentes más comunes. Luego, avanzando poco a poco y planteándose problemas mayores como los cambios de la luna y los relativos del sol y las estrellas y la generación del universo. Pero el que se plantea un problema o se admira reconoce su ignorancia. De suerte que si filosofaron para huir de la ignorancia, es claro que buscaban el saber en vista del conocimiento y no por alguna utilidad, y así lo atestigua lo ocurrido. Esto lo dijo el filósofo Aristóteles, Metafísica. Seguimos. Dice también, no es la filosofía un arte para complacer al pueblo ni ejercicio de ostensión. No consiste en palabras, sino también que consiste en obras. No tiene como objeto pasar el día entretenido, ni restarle tedio a la vagancia. Forma y modela el alma, ordena la vida y rige nuestras acciones.
también indicándonos qué debemos hacer o qué debemos evitar. Se sienten medio de los bandazos de la vida al timón y dirige el curso. Sin ella es imposible vivir con valor y con seguridad. A cada hora que pasa ocurren múltiples accidentes que requieren un consejo que solo ella puede dar. Seneca. Carta del siglo XVIII a Lucilo. Si se pierden estas cualidades, se estanca el desarrollo del conocimiento y se pone en peligro la filosofía como un ejercicio racional de comprensión de la realidad como totalidad. Vamos con la primera pregunta. ¿Qué se hace el filósofo? ¿Qué se hace el filósofo? ¿Qué es la realidad? Luego, ¿qué es el ser? ¿A qué podemos llamar real? ¿Cómo surgieron todas estas cosas? Estas preguntas las hace Aristóteles en su obra Metafísica. La metafísica es una reflexión sobre la realidad en sí, sobre el ser que está por encima de la física. La pregunta por el ser es indispensable en la realidad establecida. Se pregunta sobre lo que llamamos realidad. La metafísica también es llamada ontología del griego ente, es decir, el estudio del ente en cuanto tal estudio del ser en general. Seguimos con la siguiente pregunta. La segunda pregunta que se hace la filosofía es: ¿qué es la verdad? Luego, ¿cómo podemos conocer la verdad? ¿A qué podemos llamar conocimiento? ¿En qué consiste el conocimiento? Esta pregunta se la hace la rama de la filosofía llamada teoría del conocimiento o epistemología, del griego episteme, que significa conocimiento, y logos, estudio o tratado. La reflexión sobre nuestra capacidad para conocer la realidad tal como es. Seguimos con la siguiente pregunta. Una tercera pregunta es: ¿qué se hace en la filosofía? ¿Cómo actuar? Luego, ¿cómo se actúa correctamente? ¿Qué es lo correcto e incorrecto? ¿Qué es el bien y qué es el mal? Esta pregunta la hace la rama de la filosofía llamada ética, del griego ethos, que significa costumbres. Y también el camino ethos es el caminar. De acuerdo con los actos que realizamos, la ética reflexiona sobre cómo podemos actuar correctamente frente a las otras personas y qué es que nos motiva a actuar tal manera de otra. Reflexiona sobre los que nos guían nuestras acciones. Vamos con una última pregunta que sería la cuarta. ¿Qué se hace la filosofía? ¿Qué es lo bello? Luego, ¿a qué le podemos llamar arte? ¿De qué depende los gustos de las personas frente a lo bello? ¿En dónde reside la belleza? ¿En el objeto artístico o en el sujeto que lo contempla? Todas estas cuestiones se la pregunta la rama de la filosofía que llamamos estética, del griego aestheticis, que significa sensación. Muchas gracias.